Hermanos y hermanas, feliz día domingo de la segunda semana de Cuaresma. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios. Voy a compartirles la primera lectura, segunda lectura y el Santo Evangelio. Y al final vamos a recitar el Salmo y a hacer una oración. Y pues les pido en este momento, hermanos y hermanas, que pongamos mucha atención, que le abramos el corazón al Señor. Pero más que todo, mis hermanos, les recuerdo que nos encontramos todavía en tiempo de Cuaresma, en tiempo de reflexión, en tiempo de pedirle al Señor la gracia para no caer, para no tropezar, porque eso no sucede. Todos los días de la vida hay tropiezos, todos los días de la vida el Señor nos cuida, nos protege, pero el demonio también anda tras nosotros para hacernos caer. Así es que si nosotros constantemente estamos con el Señor, pidiéndole a Él de su misericordia, de sus fuerzas, y que envíe de su Espíritu para que no caigamos, no lo vamos a hacer. Pero si nunca oramos, si nunca le pedimos al Señor que Él sea quien sea nuestra compañía, quien sea nuestra guía, nuestro dirigente en todo lo que nosotros diariamente nos dispongamos a hacer, pues como les digo, vamos a caer. Es muy importante que nos acordemos de Dios en todo momento, que le pidamos a Él de su paz, de su gracia, para nosotros continuar haciendo su voluntad y más que todo seguir sus pasos sin perderlos de vista y enseñar a otros el mensaje a seguir, enseñar a otros a que conozcan a Dios. Más que todo, hermanos, pedir a Dios por nuestros jóvenes, por nuestros hijos, porque andan perdidos. Nuestros hijos no hacen caso, ¿verdad? No escuchan. Cuando nosotros no los comenzamos a llevar desde pequeños al templo para que conozcan de Dios, ya después va a ser muy tarde. Ya después, mis hermanos, por más que queramos introducirlos a la casa del Señor, es muy difícil porque ya ellos conocieron otras cosas, más que todo lo material, y entonces se guían por ello y no quieren acompañarnos al templo. Es muy difícil. Por eso, si usted tiene sus hijos pequeños todavía, hágalos que los acompañen a ustedes al templo. Y ustedes también vayan, ¿no? Porque de nada sirve querer llevar a nuestros hijos al templo, pero si nosotros no vamos, de ninguna manera van a hacerlo. Así es que hagámoslo en familia, vayamos ante el Señor a presentarnos ante Él, para que el Señor, ¿verdad?, pues nos acompañe y nos siga dando de su gracia. Voy a comenzar con la primera lectura de hoy día, y la primera lectura la vamos a encontrar en el Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y a la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros, ¿qué haríamos si escucháramos una voz que nos dice: sal de tu tierra y ve a esta que yo te mostraré? Hermanos, en realidad la fe de Abraham, de nuestro padre Abraham, él tuvo mucha fe, tuvo mucha confianza en Dios. De no haber sido así, él no hubiera partido. Él no hubiera ido a las tierras que el Señor le mostró. Y todas esas tierras que Dios le mostró, a todo lugar donde él partió, todas esas tierras se las dio a su descendencia, a su parentela. Y todo esto, mis hermanos, que Dios habló con nuestro padre Abraham, se hizo realidad. Y es que la palabra de Dios es sincera. La palabra de Dios no es como nosotros que sabemos mentir. No es como nosotros que decimos, ¿verdad?, hacer algo y no lo hacemos.
o proponer algo y no lo hacemos, no lo llevamos a cabo. Nuestro Dios, ¿verdad? Lo que dijo a nuestro padre Abraham se llevó a cabo. Todo se realizó en su descendencia, en todos los hijos de Israel después, que fue Jacob nombrado con ese nombre, con el nombre de Israel. Y luego, pues sabemos, todos los que hemos leído el Antiguo Testamento, sabemos de todos los patriarcas, de todos los que llevaron a cabo el mensaje de Dios, todos los que se encargaron de guiar al pueblo de Israel y de llevar a cabo todo lo que el Señor les enseñó, que siguieran sus caminos y no se desviaran. Y cómo Dios le dice a nuestro padre Abraham que por él serán bendecidas todas las naciones. Y hasta hoy en la actualidad, hermanos y hermanas, todas las naciones son bendecidas. Todas las naciones tienen lo suyo. Pero desafortunadamente, hoy en la actualidad, los gobernantes pues no hacen lo que Dios manda. Si hicieran o si llevaran a cabo lo que Dios ordena a través de sus leyes, les aseguro que no hubiera pobreza en el mundo. Todo el mundo tuviera lo suficiente para darles a sus ciudadanos. Pero no es así, porque la gente se ha desviado, porque la gente se ha ido por otros caminos. No han buscado al Dios que nos lo da todo. Nuestro Señor Jesús, después que viene y nos enseña todas las cosas nuevas, nos enseña cómo ser guiados en este caminar, para no perdernos y para no hacer otras cosas nada agradables a Dios. Por eso, nosotros siempre tenemos que buscar de Dios. Y Dios está allí a la puerta para escucharnos, para atendernos en lo que le pidamos. Nuestro padre Abraham sufrió mucho, pero él siempre con la frente en alto, buscando de Dios. Nunca se negó a hacer su voluntad. Ojalá y nosotros también, hermanos y hermanas, hagamos la voluntad de nuestro Dios. Sigamos sus caminos sin perderlos de vista. Porque la voluntad de Dios, mis hermanos, es lo más hermoso que nosotros podemos llevar a cabo. Cuando el Señor nos pide, oren. Cuando el Señor nos dice, ayuden. Cuando el Señor nos dice, ayunen o hagan algo por mi nombre, es porque el Señor quiere ayudarnos también. Todo lo que hacemos, mis hermanos, es en el nombre del Señor. Cuando Él pedía al pueblo de Israel que hicieran sacrificios, lo hacían en su nombre y para que ellos tuvieran prosperidad. No era solamente porque yo quiero, no. Dios les daba en abundancia. Y hace lo mismo con nosotros, hermanos y hermanas. Pero nosotros no nos damos cuenta porque no le buscamos, porque no le pedimos y porque no ofrecemos ni damos nada tampoco para Él, ¿verdad? Para que Él sea agradado con nuestras buenas obras, con lo que hagamos en esta vida, en el nombre del Señor. Pero si nunca hacemos nada y ni siquiera sabemos orar o no nos ponemos, ni buscamos la forma, ¿verdad? Pues obviamente que el Señor no nos va a atender. Tenemos que tener ese contacto con Dios, así como lo tuvo nuestro padre Abraham. Él todo el tiempo buscaba de Dios y Dios le guiaba por el camino y Dios le decía por qué pueblo él tenía que continuar. Y así lo hacía nuestro padre Abraham. Dios le mostró todas las tierras a nuestro padre Abraham, todo lo que sería para su parentela, para todos aquellos que vendrían después de él. Y así se hizo, hermanos. Como les digo, Dios no sabe mentir, Dios sabe cumplir, no como nosotros. Ojalá y nosotros cumpliéramos como se nos pide que cumplamos ante Dios, pero sabemos fallarle. Le fallamos a cada instante de nuestras vidas. Y Dios, mis hermanos, como les digo, Él quiere que estemos fortalecidos, que seamos buenas personas en su nombre, que le busquemos en todo momento. No importa que nos encontremos bien, que tengamos de todo en abundancia, darle gracias a Dios, pero también seguirle pidiendo de su amor, que a través de su amor es que nosotros recibimos todo. Si no fuera así, hermanos, no tuviéramos nada, ni siquiera en qué caernos muertos.
Pero el Señor nos quiere, nos ama. El Señor busca de cada uno de nosotros aquí en la tierra todos los días. Ustedes creen que todas aquellas personas que mueren, que son asesinados, que murieron porque anduvieron mal, en malos pasos, en malos caminos, pues mueren, pero Dios ya anteriormente les aseguro que les habló. Él les hablaba en su interior para que cambiaran, para que no continuaran en ese caminar. Pero las personas, mis hermanos, se sienten bien, buscan siempre tener lo material, y entonces es cuando todo lo pierden. Y no es de esa manera que nosotros debemos vivir. La manera de Dios es que nosotros le busquemos, vayamos por el buen camino, hagamos su voluntad y un día vivamos eternamente con Él. Ese es nuestro caminar. Y eso es lo que nuestro Dios, ¿verdad? A través de nuestro Padre Abraham, ¿verdad? Que Él, que escuchó al Señor, ojalá y también nosotros, cuando hagamos nuestras oraciones, quedémonos en silencio un momento y el Señor nos va a hablar. El Señor, nosotros sentimos luego en nuestro interior cuando el Señor nos habla. O si no lo sentimos en ese momento, tal vez después o al siguiente día, tú te vas a dar cuenta que el Señor te habló. Y habla de muchas maneras. Entonces, hermanos, no seamos injustos para que nuestro Dios sea justo con nosotros. Ahora voy a compartirles la segunda lectura. Y la segunda lectura la vamos a encontrar en el segundo libro de San Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios, pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comparte conmigo los sufrimientos. Hermanos, cuando San Pablo hablaba así, cuando le escribía estas cartas a San Timoteo y a todos sus compañeros, ¿verdad?, que anduvieron con él, lo hacía para que no se desanimaran. Porque a pesar de que San Pablo sufrió mucho, a pesar de que él estuvo en cárceles, que muchas veces desde las cárceles les escribía, por eso les mandaba decir, no se desanimen, continúen, que el sufrimiento no los haga echarse para atrás, ¿verdad? Porque eso es lo que sucede con muchos de nosotros, con muchas personas que se han alejado de la iglesia, ¿verdad? Que comienzan a tener sufrimientos en la vida y le echan la culpa a Dios, culpan a Dios de lo que les sucede, de lo que les está pasando. Pero, mis hermanos, Dios no es culpable de nada. Dios permite los sufrimientos en nuestra vida para que seamos fortalecidos, para que tengamos fuerza, que después no cualquier cosa nos tumbe. Para eso le escribía San Pablo a su hermano San Timoteo, hablándole de esa manera, para que no cambiara su forma de vivir y de actuar. Porque la fuerza que recibimos de Dios es la fuerza más grande que ningún hombre pueda recibir de ninguna otra persona. Solamente Dios nos puede dar la resistencia, la fuerza que nosotros necesitamos en nuestro diario caminar. Los sufrimientos nos hacen ver, mis hermanos, que sin Dios no somos nada, ¿verdad? A pesar de que a veces traemos dolencias, a veces nuestras diabetes nos tienen tirados por el suelo, ¿verdad? A veces nuestra alta presión no podemos nosotros continuar porque traemos la alta presión al 100. Si nosotros no buscamos de Dios y no le pedimos a Dios, es necesario que le busquemos para que Él tenga misericordia de nosotros. Y a pesar de que la enfermedad muchas veces nos arrecia,
nos encontramos muy enfermos, Dios, mis hermanos, nos hace ver que a través del sufrimiento nosotros no lo vamos a olvidar, nosotros no lo vamos a dejar. Por eso, Él permite que nosotros a veces estemos enfermos, para que seamos fortalecidos y no tengamos miedo de cualquier cosita que nos venga. Dice, pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Dios dispuso que nosotros, los que trabajamos, servimos para su evangelio, el Señor dispuso gratuitamente que nosotros lo hiciéramos, porque no todas las personas, mis hermanos, disponen su corazón para servir al Señor, ¿verdad? No todas las personas están dispuestas a seguirlo, no todas las personas le abren el corazón a Dios. Somos algunos cuantos que realmente, a través del tiempo, a través del sufrimiento, a través de lo que pasemos, ahí nos encontramos. Y no crean que es nuestra fuerza propia la que hace las cosas. Es la fuerza de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Que siempre están fortaleciéndonos. De no ser así, mis hermanos, nosotros no pudiéramos levantar ni un solo dedo. Pero Dios quiere que nosotros continuemos. Nos da las fuerzas y nos habla a cada instante para que continuemos y sigamos adelante llevando a cabo su evangelio. Para eso nos ha llamado. Y si nosotros decimos no, ya nos encontramos en el camino. Y si decimos no, ¿sabes qué? Hasta aquí ya no podemos continuar. Pues ustedes, ¿qué creen que el Señor va a pensar de nosotros? ¿O qué vamos a recibir al final de nuestros días? Si nos echamos para atrás, nada más porque la vida de este mundo pues es agradable a nuestros ojos, no para un futuro. Porque nuestro futuro ya lo sabemos, ya lo conocemos. Sabemos que Dios nos va a llevar hacia Él. Nos va a tener en un lugar eterno de felicidad. Y por eso es que nosotros continuamos. Tenemos esa fe y esa confianza que es lo que vamos a recibir cuando lleguemos ante Dios. De no ser así, no estuviéramos aquí trabajando. ¿Para qué? ¿No valdría la pena trabajar por nada? Sabemos bien que aquí no se nos va a dar una paga y no estamos esperando una paga. Lo que realmente esperamos es la vida eterna y por eso, mis hermanos, es que luchamos, continuamos adelante. Dice este don que Dios nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio y la predicación de Jesús, que enseñó a todos los hombres, a todos sus discípulos y apóstoles, enseñándoles para que ellos también fueran enseñando. El Señor nos haya concedido, mis hermanos, su palabra. Ya nos ha enseñado que sí se puede vivir eternamente y podemos vencer a la muerte. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Señor nos enseñó. Nuestro Señor Jesús. ¿Se imaginan que Jesús, verdad, hubiera muerto y Él hubiera aparecido vivo de nuevo, pero no se hubiera mostrado a sus apóstoles? De nada hubiera servido. Pero Jesús después, ¿verdad?, de que Él resucita, se muestra a sus apóstoles, ¿verdad? Los vuelve a ver y les vuelve a decir, échenle ganas. Miren, si yo pude, ustedes también van a poder. Ustedes van a ir conmigo el último día que a ustedes les quede aquí en la tierra. Hermanos, si Jesús nos lo dijo, Jesús no miente. Jesús, sus palabras no tienen falsedad, como nosotros somos falsos en este mundo. Por eso, nosotros trabajamos, hermanos, y le echamos ganas. Y yo sé bien que si ustedes tienen fe y confianza en Dios, también lo van a hacer. Van a trabajar por el Señor, van a hacer su voluntad y van a ser dirigidos por Él hasta el último día. Porque el Señor, mis hermanos, como les digo, no tiene en falsedad sus palabras. Él es sincero.
Ojalá y nosotros fuéramos un poco al menos como Jesús, sinceros. Pero somos sinceros en un momento y después mentimos. No tenemos esa palabra sincera en nuestras bocas. Sabemos mentir de un momento a otro, especialmente cuando nos conviene, especialmente cuando tenemos que echar una mentirita piadosa, que no hay mentira piadosa. En realidad no la hay. Ojalá y siempre habláramos con la verdad, y Jesús mismo lo decía. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Y ojalá en realidad lo lleváramos a cabo. En realidad fuéramos sinceros, así como el Señor. Pero somos falsos. Falseamos las palabras en todo momento. Pero hermanos, el Evangelio Jesús lo enseñó para que nosotros lo distribuyéramos. Y nos ha escogido, nos ha abierto la mente y el corazón para que lo hagamos, para que lo enseñemos. Yo sé bien que muchos que me escuchan les arde el corazón, la mente, por querer hacerlo también. Y lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Y en cualquier lugar, no importa que usted no lo haga a través de una radio, oyendo a un grupo de oración, o a veces enseñando como catequista. No importa, usted puede enseñar a sus hermanos, a su familia, a sus amigos, compañeros de trabajo. Puede enseñarles el mensaje de Dios, la buena nueva, para que ellos también se introduzcan en el amor de Dios. Para eso hemos sido llamados y para eso, mis hermanos, tenemos que trabajar. No quedarnos como perezosos en nuestros hogares, que es lo más fácil para una persona, ser perezosos. No, hay que trabajar y hay que hacer la voluntad de Dios, porque tarde que temprano nosotros vamos a partir de aquí. ¿Y qué le vamos a decir a Dios? ¿Con qué vamos a llegar ante Él? Es importante, pues, mis hermanos, y ojalá escuchemos hoy día esta buena nueva del Señor. Y ahora voy a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaban hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué gran amor Jesús tenía por San Pedro, Santiago y Juan. Estos 3 apóstoles que Jesús había escogido para andar con él. Ellos tuvieron la dicha de ver a estos 2 grandes, a Moisés y Elías. Grandes. El Señor les permitió tener esa visión y les permitió que Dios, ¿verdad?, a través de esa nube, escucharon esa voz de Dios. Sigan a mi Hijo, hagan lo que Él les diga, no paren, no se detengan, continúen. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos tenido visiones así?
al menos yo, ¿verdad? No he escuchado, pero hemos leído libros de la santidad de hombres que han tenido éxtasis, que han visto lo que hay más allá. No han visto a Dios, pero han visto lo que hay más allá. Y han tenido esas visiones tan grandiosas, ¿verdad? Que Dios permite a unas cuantas personas. Y esas personas tienen que encontrarse constantemente en oración. Las personas, mis hermanos, cuando oran ante Dios y le abren su corazón, le abren su mente, le abren todo su ser, Dios atiende a aquella persona. Y Dios hace ver a aquella persona lo que hay más allá. Por eso es que nosotros creemos hoy en la actualidad en el purgatorio. Porque ha habido muchos santos, ¿verdad? Que Dios les ha mostrado los tormentos que hay allá. Y les ha mostrado que hay lugares mucho más peores que otros. Por eso es que nosotros como católicos creemos en el purgatorio. Ojalá y, ¿verdad?, muchas personas se dieran cuenta de que es una realidad y de que si nosotros nos comportamos bien, no vamos a tener que tener estancia en esos lugares, sino que vamos a ir directamente con Dios. Pero si nos toca un purgatorio, un lugar de sufrimiento para llegar ante Dios, pues también es una gracia de Dios que nos va a conceder llegar a un purgatorio. Y estas visiones que Dios permite en las personas son para que nosotros creamos. En ese momento, ¿verdad?, de que Pedro, Santiago y Juan miraron a Jesús resplandeciente, una luz blanca, una luz que no habían visto jamás. Dice que sus vestidos se pusieron blancos como la nieve, una blancura que no podemos nosotros ni siquiera imaginarnos. Pero Dios, mis hermanos, permitió también esto para que las personas, ¿verdad?, así como Pedro, Santiago y Juan, no dudaran después. Y después se dieron cuenta, ¿verdad? Ya cuando Jesús estuvo allí en el sepulcro, pero que después no lo encuentran en el sepulcro. Cuando entran Pedro y Juan, ¿verdad?, que van a buscarlo corriendo, que no ven a Jesús, pero que ven los lienzos doblados a un lado, se dan cuenta que realmente Jesús resucitó, porque recordaron esas palabras que Jesús les dijo: no le digan a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Y se dieron cuenta que Jesús había resucitado. Y después Jesús se les aparece para que se den cuenta que era una realidad y no una mentira de Él. Porque, hermanos, nosotros sabemos dudar. El ser humano duda de cualquier cosa. Por eso Dios permitió que Jesús, ¿verdad?, todavía anduviera entre ellos, enseñándoles que sí se puede, que sí hay una resurrección. Y Dios, que amaba tanto a esos hombres, que los amaba hasta el extremo, porque si no hubiera sido así, mis hermanos, pues no los hubiera llevado con Él para tener esa visión que ellos tuvieron. Miraron a Jesús, ¿verdad?, resplandeciente. Dice: cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Permitir Jesús que ellos tuvieran esa visión. Fíjense, San Pedro le dice al Señor, le dice: estaría bien, Señor, que se quedaran aquí con nosotros. Haremos 3 chozas, ¿verdad? Una para ti, una para Elías y una para Moisés. No sabía ni siquiera lo que estaba diciendo, porque estaban espantados, aterrados de lo que estaban viendo. Pero Dios, como les digo, mis hermanos, permite las cosas para que después no tengan temor a andar
por los lugares más remotos enseñando la palabra de Dios. Y eso es lo que sucedió después. Los apóstoles en un principio tenían miedo cuando Jesús había muerto. Tenían mucho temor porque sentían que los iban a apresar y luego también les iba a suceder lo mismo que le sucedió a Jesús. Tenían miedo. Pero luego que Jesús se aparece, luego que Jesús les dice, no teman, salgan, anuncien el mensaje, anuncien la buena nueva, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todas esas fueron enseñanzas de Jesús. Todas esas enseñanzas son las que el católico lleva a cabo hoy en la actualidad. Muchas sectas no lo hacen, solamente ellos saben por qué. Según ellos dicen tener la razón. Pero nosotros estamos fundados en los apóstoles y en nuestro Señor Jesús, que fue quien los enseñó, que fue quien les habló. Y ellos miraron sus milagros de Jesús. No los miraron de nadie más, sino de Jesús. Y Jesús les decía que ellos podían llevar a cabo tantas otras cosas, tal vez más grandes que Él, si tuvieran fe del tamaño de una semilla de mostaza. Y todas esas enseñanzas, mis hermanos, les dio Jesús a sus apóstoles para que ellos no temieran. Y cada que ellos estuvieran hablando en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Y así lo hace Jesús todavía en la actualidad. Cuando hablamos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Nunca nos abandona. Siempre está entre nosotros escuchándonos. Ojalá y no salgan barbaridades de nuestra boca cuando el Señor está entre nosotros. Por eso, hermanos, todo lo que hacemos lo hacemos en su nombre. Pero si hablamos barbaridades, hablamos malas palabras, de todo se da cuenta el Señor. El Señor permite tantas cosas en nuestras vidas. El Señor nos ha transformado totalmente a nosotros. También nos ha hecho ver a ese Jesús resplandeciente. No porque lo hayamos visto ya como lo vieron los apóstoles, sino porque nosotros nos damos cuenta que es una luz grande, que nos dirige, que nos lleva por el bien y no nos lleva por el mal. Él no nos lleva por obscuridad, sino nos lleva por una luz grandiosa, y esa luz es Jesús. Y ojalá continuemos, hermanos y hermanas, yendo por esa luz sin perderla de vista, ¿verdad? Porque si nosotros comenzamos a irnos por la oscuridad, si comenzamos a irnos por lugares donde no debemos ni siquiera andar, el Señor nos quiere volver hacia Él, pero muchas veces ya estamos a gusto y contentos por esos lugares de perdición, por decirlo así. Pero el Señor, mis hermanos, nos hace ver todo eso, y ojalá todo el tiempo reflexionemos en lo que el Señor quiere para nosotros. Él nos hace ver su luz, ¿verdad? Ojalá y continuemos viendo esa luz y no vayamos por lugares que nos pierdan. Continuamos pues, mis hermanos, en este caminar del Señor, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Sigamos sus caminos. El Señor quiere mostrarnos lo que Él es en realidad, pero las personas están dormidas, están perdidas en este mundo. Nosotros tenemos la obligación de enseñarles el camino a seguir, y ojalá lo hagamos sin miedos. Acordémonos que Jesús está con nosotros, está en medio de nosotros, y no va a permitir que nada malo nos suceda. Siempre con esa fe, con esa confianza en el Señor, de que Él no nos va a hacer que nos perdamos. Ahora voy a leerles el Salmo, y es el Salmo número 32, y también vamos a hacer una oración. Les pido que traigan a su mente aquella necesidad que tenga en su familia, en sus amigos, compañeros, un compadre, una comadre, un hermano, una hermana, quien sea. Pónganlo en las oraciones de Dios en este momento. Y el Salmo responsorial dice así: Señor, ten misericordia de nosotros. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho.
La tierra llena está de sus bondades. Señor, ten misericordia de nosotros. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Señor, ten misericordia de nosotros. El Señor es nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Señor, ten misericordia de nosotros. Bendito y alabado seas, Señor. Tú siempre tienes misericordia de nosotros, y tus palabras son sinceras, y tus acciones son leales también, Señor. En todo eres justo. Ojalá y nosotros también seamos justos, tengamos justicia para con nuestros hermanos. Ayúdanos a ser así como tú, Señor. Que sigamos tus pasos, que no perdamos de vista ni un solo instante tu modo de ser, Señor, tu modo de vivir. Que nosotros, así como tú fuiste con tus apóstoles, así como tú te mostraste a ellos, Señor, muéstrate con nosotros. Ayúdanos, Señor, a enseñarles a nuestros hermanos que andan perdidos en este mundo. Que no continúen en ese caminar, que salgan de allí, de su obscuridad, que salgan de sus adicciones, de sus problemas, que salgan de todo aquello que los ata para seguirte, Señor. Para que ellos también, al igual que nosotros, te alabemos, te glorifiquemos, Señor, como solamente tú lo mereces. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por haberte dado a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, fortalécenos, fortalece nuestra mente, nuestro corazón, nuestra salud más que todo, Espíritu bendito, para que no seamos raquíticos al modo de caminar, de hablar y de fortalecer a otros con nuestro mensaje. Bendito Espíritu, síguenos dando la fuerza, que no nos desviemos, que no vayamos por caminos torcidos, que no vayamos por caminos que no son los de Dios, sino que siempre enseñemos la verdad a nuestros hermanos para que caminen al igual que nosotros lo hemos hecho hasta el día de hoy. Ayúdanos también a nosotros a no caer en la maldad, a no caer en el pecado, a no caer en eso que le desagrada a Dios, para seguir fortalecidos en Él y en ti, que nunca nos dejan solos. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias, gracias por hacernos entender y por hacernos ver la bondad de Dios en nuestro diario caminar. Madre Santísima, pido de tu intercesión también, como siempre, porque sin ti, Mamita María, no podríamos hacer nada en esta vida. Todo lo que nosotros te pedimos, tú lo llevas ante Jesús para que Él nos ayude, para que Él nos fortalezca y para que Él nos dé el camino a seguir. Gracias, Mamita María. Gracias por seguir intercediendo e intercede por los enfermos del mundo entero, por aquellos que se encuentran en un hospital de especialidades, en hospitales que pues muchos han sido ya abandonados, ni siquiera se acuerdan de que los dejaron allí en ese lugar, para que nuestro Dios envíe también personas que les den palabras de aliento, que les den palabras para que ellos se sientan que no están solos en este mundo. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos al Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarnos siempre a través de esta su radio Fuerza Salvadora. Espero en Dios que hoy día este mensaje del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento nos ayude, nos fortalezca la mente y nuestro corazón para no detenernos en el caminar, sino que ayudemos a otros a seguir el paso, ¿verdad? Que no se detengan, que no haya paso atrás cuando ya conocen el camino a seguir, el camino del Señor, el camino que nos fortalece, el camino que nos da la vida. Ojalá y no lo perdamos de vista, hermanos y hermanas, y sigamos adelante siguiendo los caminos del Señor sin perderlos ni un solo instante de nuestro diario caminar. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día domingo en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.